Cuidado con el materialismo espiritual. El materialismo espiritual es este fenómeno en el cual el ego se apropia de ciertos conceptos y creencias de lo que significa ser espiritual o de lo que cree que significa ser espiritual y los utiliza para fortalecerse, para sentirse superior, para controlar y manipular su estar en el mundo. Y creo que también vale la pena definir qué significa ser espiritual, qué queremos decir cuando utilizamos la palabra espiritual. Definitivamente algo que es un entendimiento fundamental para no caer en el materialismo espiritual es entender que todos somos espirituales, no hay personas más espirituales que otras. Ser espiritual es simplemente el entendimiento profundo de que somos almas. Entonces, ¿por qué se da el materialismo espiritual? Porque tenemos el entendimiento de que el entendimiento equivocado de que somos personas que tenemos experiencias espirituales. Entonces, cuando una persona tiene una experiencia espiritual, se identifica con esa experiencia y con todas las sutilezas que conlleva esa experiencia, la nueva identidad que encuentra en ella, y lo utiliza para forjarse cierto camino en el mundo. Aquí hay un problema de fondo que es que primero siempre partimos desde la separación, la ilusión de separación. En realidad es el ego el que tiene un reconocimiento de decir, cabrón, ¿no? Como, chingar, no soy real, no soy yo la esencia de esto, ¿no? No soy yo la verdadera identidad. Ese es un entendimiento que inicia desde el ego y después se expande, y eso es a lo que llamamos despertar. Muchas veces se llega a ese despertar desde una muerte del ego, lo que se le llama la muerte del ego, la disolución del ego. Y eso puede pasar con una experiencia cercana a la muerte, pero también puede pasar con enteógenos o psicodélicos. También puede pasar con terapias de regresión, con meditaciones muy profundas. Se puede dar de muchas maneras, pero aquí hay una paradoja, que es que primero crees que eres tus pensamientos y después desde ese pensamiento tienes el pensamiento de decir, no soy mis pensamientos, soy algo más profundo, soy conciencia. Entonces este entendimiento de que somos almas, en realidad solo es eso, es un entendimiento. No cambia para nada nuestra esencia o nuestra naturaleza, y es la misma naturaleza de todos. Estemos conscientes de esa naturaleza o no estemos conscientes de ella. Y aquí es cuando tenemos que entender que no porque estemos conscientes de nuestra naturaleza espiritual, nos convertimos en personas espirituales y por lo tanto adquirimos una categoría adicional de simplemente ser personas, lo cual es una falacia. No adquirimos ninguna categoría adicional por el simple hecho de estar conscientes de que no somos mente y no somos cuerpo. No somos lo que pensamos, ¿no? Y tampoco somos lo que piensa o el ente que piensa. No hay un ente que piensa. Somos conciencia, somos el observador. Y el fenómeno que produce los pensamientos es un fenómeno todavía más superficial que el fenómeno de ser conciencia que observa y experimenta. Y eso es el entendimiento de que no somos personas o humanos que pueden tener experiencias espirituales. Somos ese espíritu, esa conciencia encarnada en un cuerpo que tiene percepción y tiene sentidos y tiene ciertas limitantes
que al mismo tiempo son una bendición porque nos permiten experimentar esta realidad como si fuera sólida, como si los objetos estuvieran separados, como si existiera la luz y el sonido. Y la realidad es que las cosas son mucho más distintas de cómo las vemos, de cómo las entendemos y cómo las sentimos desde nuestros sentidos. Al final del día, a lo que nos está apuntando la física cuántica y los entendimientos más avanzados de cuáles son las fibras de la realidad, es lo mismo que nos decían en las tradiciones más antiguas de la historia documentada a la cual tenemos acceso, ¿no? Por ejemplo, el maya del hinduismo, que nos dice que la realidad es ilusión, ¿no? La física cuántica básicamente nos está diciendo algo muy similar. Cuando te acercas lo suficientemente cerca para entender cuáles son los elementos que conforman el universo, lo que vemos es simplemente código. Y entonces aquí llega un entendimiento que en realidad no importa qué disfraz le pongas, el entendimiento es el mismo. Si te vas a la teoría de string theory, en español creo que se dice la teoría de hilos, no sé cómo se dice, string theory. Pero bueno, también te puedes ir a creer que todo es una simulación tecnológica, o te puedes ir a adoptar alguna religión, te puedes ir a adoptar un entendimiento completamente matemático del campo cuántico y tratar de entenderlo más todo desde un punto de vista científico. Nunca vas a llegar exactamente a la verdad por ninguno de los caminos, pero el entendimiento es el mismo. Es lo que nos decía Calderón de la Barca: la vida es sueño y los sueños sueños son. Entonces también, si lo quieres ver del lado poético, cultural, en las grandes obras del lenguaje se ha tratado el mismo tema, y no por tener este entendimiento cambia nada en nuestras vidas, y esta es la ilusión que nos presenta el materialismo espiritual. Es decir, sí cambian muchas cosas, y cambia cómo te relacionas contigo mismo, cómo te relacionas con las demás personas, y por supuesto que cambia la manera en la que navegas estar en el mundo. Pero como persona, en cuanto a dignidad, eres igual que todos. Esa igualdad en dignidad es algo que siempre prevalece, y definitivamente hay muchas personas que también utilizan la nueva identidad espiritual como para pertenecer a un grupo. ¿Has notado cómo? Creo que es un buen ejemplo. En el mundo de hablar de la sexualidad, podemos hablar de homosexuales, ¿no? Pero también hay un fenómeno adicional a una persona que simplemente tiene una preferencia sexual de su mismo sexo, que es homosexual. Hay personas que se identifican con toda una manera de hablar, de vestirse, una manera de comportarse en público, una manera de ser en el mundo, un estilo de vida que podemos catalogar como ser gay. Entonces, no es nada más la preferencia, es también la manera de comportarse, porque te da un lugar en el mundo, te da ciertos privilegios, te hace parte de una tribu o de un grupo, y te permite tener esa experiencia social en la cual perteneces y eres abrazado y estás jugando el mismo juego y actuando el mismo papel que todos los que están en esa obra de teatro. Entonces, lo mismo pasa con el mundo de la espiritualidad. Hay personas que empiezan a adoptar una manera de hablar, una manera de vestirse, una manera de comportarse y de también mostrar: mírenme como yo sí soy espiritual. Y esto se llama señalamiento de virtud, como que
en realidad se vuelve una virtud falsa en el momento en el que tú quieres que sea representada por ti y valorada por los demás, reconocida por los demás. Por eso dicen que la humildad es la virtud invisible y la virtud más difícil de tener, porque en el momento en el que tú dices que la tienes, ya la perdiste. En ningún momento tú puedes decir soy humilde, porque en ese momento deja de ser verdad. Y creo que lo mismo con este entendimiento más elevado, más fotocompleta, más profundo, más verdadero que otras personas. Posiblemente tengas ciertos beneficios por conocer esto sobre ti mismo y sobre la realidad. Definitivamente diría, tienes beneficios y es como un superpoder. Y con el poder viene una responsabilidad. Y también la información es poder. Entonces el hecho de que tú conozcas y sepas más sobre la verdad y cómo funciona la realidad, te da cierto poder. Lo que no te da es ningún sentido de superioridad. Y el ego quiere pensar que sí. Y esta es una de las trampas más difíciles de superar. Y muchas personas argumentan que esta es una etapa necesaria del proceso de desarrollo espiritual, de madurez, de tu despertar de conciencia. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que se puede, con el entendimiento correcto, saltarte por completo la etapa del materialismo espiritual y simplemente ser tú, seguir siendo tú y vivir en el mundo, no intentando de manera, no intentando o tratando con mucho esfuerzo por ser una persona que refleja los valores que tienes y que los demás lo vean. Lo más importante es que tú vivas la experiencia, porque en el querer mostrarte te puedes perder de la experiencia misma. Es lo mismo que le pasa al fotógrafo, y esto yo lo he vivido en carne propia una y otra vez. Muchas veces por querer capturar el momento te pierdes del momento. Y yo he estado enfrente de momentos hermosos que me roban una lágrima y me hacen pensar que la vida es absolutamente perfecta y bella y el sol está perfecto y las nubes están perfectas y el momento necesita ser capturado, y tomo la decisión de simplemente respirar y disfrutar y estar. Y eso, aprender a estar, es la mejor herramienta que tenemos. Es de las cosas más difíciles que hay, simplemente aprender a estar, a convivir con el paso del tiempo y no juzgar y no estar tanto en nuestros pensamientos, que aunque no podemos poner nuestra mente en blanco, podemos aprender a tener un ego más flexible, a dejar que pasen los pensamientos, no identificarnos tanto con ellos y estar más en la experiencia presencial del momento presente, que tiene que ver más con sentir y con disfrutar y con percibir que con pensar y con analizar y juzgar. Por eso mi proverbio zen favorito dice: antes de la iluminación, cortar madera y transportar agua. Después de la iluminación, cortar madera y transportar agua. La iluminación es este entendimiento profundo de que esta realidad es ilusoria, que esta ilusión de separación es eso, una ilusión, un sueño, un juego, una experiencia ficticia que nos ayuda a muchas cosas y que decidimos experimentar, pero que no es la realidad base. Nuestro tren de pensamiento y nuestro cuerpo físico no es nuestra verdadera identidad. Y ese saber que somos almas es una paradoja, es algo que no podemos completamente entender, pero nos podemos acercar a entender, porque aparte lo tenemos que entender desde el pensamiento, que en sí es una imposibilidad.
Es como si tú nunca has probado un plátano y quieres que yo te explique a qué sabe un plátano. Te tengo que obligar a probarlo porque con ninguna palabra te voy a poder compartir la experiencia, ¿no? Es algo similar, pero podemos intentar ponerle palabras y acercarnos, pero al final del día es una experiencia que tú tienes que sentir por ti mismo y que cambia completamente la manera en la que estamos en el mundo y la manera en la que nos relacionamos y la manera en la que aprovechamos nuestra existencia y el tiempo finito que tenemos en este juego. Porque en realidad el tiempo es infinito, pero el tiempo que tenemos en el juego de la realidad física maleable es un tiempo ilusoriamente cronológico, pero podemos utilizar las reglas del juego para despertar y darnos cuenta que cada momento es lo más preciado que tenemos y que cada vez que nos distraemos o estamos juzgando o estamos analizando las cosas en el pasado o en el futuro, nos estamos perdiendo de algo que es oro puro. Y con eso quiero cerrarlo de ahorita. Y nada más, o sea, la experiencia es lo que importa, no la apariencia. Y cuando caemos en el juego de la apariencia de ser espiritual, es cuando inmediatamente, sin saberlo, ya estamos en el engaño del materialismo espiritual y perdimos el juego. Perdimos porque ya no estamos en la experiencia. ¿Y de qué nos sirve saber que somos almas si no somos y sentimos y estamos en ese ser alma? Simplemente nos convertimos en pensamiento y el pensamiento ni siquiera es nuestro. Luego, ve tú a saber de dónde viene ese pensamiento. Y ahí estás perdiéndote del momento presente por estar pensando un pensamiento y una ola de energía que ni siquiera te pertenece y que te está capturando y te está llevando a otro lado y robándote de la oportunidad de descubrir qué es verdaderamente importante para ti en este momento. Bueno, y si quieres profundizar más en todo este rollo, por aquí tengo una joyita de Chogyam Trungpa que se llama Cortando el materialismo espiritual.